Muy buenas noches, estamos en una entrega más de su programa Infractal y hoy como cada domingo a las 10 de la noche por RNN Canal 27 estoy junto a ustedes y junto a mí, nuestra querida compañera, amiga y colega Eduarda Andújar, que hoy vino de verde, señores, hoy vino de verde, representativo. Muy buenas noches, República Dominicana. Muy buenas noches también a nuestros amigos de la diáspora. Gracias por el favor de su sintonía. Por supuesto que es representativo porque el verde representa la esperanza del pueblo dominicano en su porvenir, ¿verdad? Ahora, lo que me ha gustado mucho esos lentes de Eduarda, Tú, le quedan muy bien. tú sabes, Raldi, Eh, que yo me lo pongo esporádicamente cuando eh, no me pongo los lentes de contacto. La ah, gente piensa que es un accesorio, no, pero no. Cuando yo no me pongo los lentes de contacto, pues entonces me pongo los lentes regulares. no, pero esos regulares te quedan muy bien, Ah, bota eso de pero contacto. gracias. Sí, sí, bota eso. Oye, Eduarda, yo quiero traer un tema hoy. Ah, sí. Es sobre lo que se ha venido publicando en las últimas encuestas electorales. Hay dos datos importantes que quiero destacar. Uno, el Partido Revolucionario Moderno se ha mantenido, o ha descendido. Gallup habla de un 31%. Hay otras encuestas que he visto que ronda el 33, 35%. Pero he visto otra cosa, que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo se mantienen en el 39% que han tenido desde el año 2020. Y otro dato importante que quiero destacar es que la valoración del gobierno del presidente Luis Abinader se mantiene por encima del 50%. En el peor de los escenarios y en el mejor de los escenarios, como el caso de Galo, entre bueno y regular por encima del 60%. Y llama bastante la atención cómo la valoración del gobierno y cómo la valoración del presidente Luis Abinader se ha mantenido alta. Sin embargo, la simpatía del Partido Revolucionario Moderno ha descendido de forma tan importante. ¿A qué se debe esto? Porque normalmente los descensos de la simpatía de los partidos políticos oficialistas está asociada a una mala valoración del gobierno. Pero ese no es el caso en este momento. Y nos preguntamos, ¿por qué motivo el PRM ha tenido ese descenso en materia de simpatía? Yo he estado observando varios elementos y hoy quise traer uno que quiero resaltar. En el año 2020, cuando el Partido de la Liberación Dominicana perdió, Danilo Medina hizo un encuentro multitudinario con la dirigencia alta y media del Partido de la Liberación Dominicana y mencionó un elemento que algunos han pasado por alto. Es el tema de las familias en los gobiernos. Uno de los principales problemas que llevó a la derrota al Partido de la Liberación Dominicana fue la baja moral que tenía su propia dirigencia al final de su gobierno. Y una de las razones por la que la moral del Partido de la Liberación Dominicana se redujo de su dirigencia fue porque empezaron a perder la esperanza de un ascenso político o un ascenso dentro de las instituciones públicas. Y esto se dio precisamente porque al final, dentro de una casa, habían 5 direcciones, habían 10 coordinaciones de oficinas y los dirigentes medios y los dirigentes de la base que se habían formado en las academias no tenían ningún tipo de oportunidad de ascenso y empezaron entonces a agotarse sus energías y a perder sus esperanzas. Lo que estamos viendo en el Partido Revolucionario Moderno es algo similar hoy. Un partido
que se reduce al tiempo que la valoración del gobierno que ellos representan se mantiene intacta, sobre el 50% en el peor de los escenarios y en el mejor de los escenarios por encima del 60%. Esto lo digo como una oportunidad para que empecemos a reflexionar y hacer los cambios que se tienen que hacer para cambiar esa percepción a lo interno de la dirigencia de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, tú has hecho aquí unas críticas interesantes a la organización de gobierno. Me gustaría señalar muy brevemente, Randy, que pienso que no sé si en otro momento hablamos de lo acertado que ha sido la decisión de la Junta Central Electoral de digamos, regular, ¿no?, la publicación de las encuestas en la República Dominicana, porque primero se han utilizado como herramienta de posicionamiento de candidatos y han evitado hacer escenarios entre los diferentes partidos políticos en cuanto a posibles candidaturas de cara al 28, lo que también habla de sesgo. También hay preguntas que no aparecen, lo que imposibilita que tú puedas contrastar esa misma firma encuestadora con la encuesta anterior que ha realizado con 2 meses de diferencia, porque te cambian 14, 7 preguntas y es imposible tú medir de esa forma. Pero sí acotar, porque mencionabas un dato entre buena y muy buena, la percepción del presidente de la República, que pienso que el gobierno tiene que revisarse, porque lo que refleja precisamente todas las encuestas es el deterioro que presenta el tren gubernamental, los funcionarios del gobierno, y para esta misma fecha otros presidentes a 2 años, ¿no?, de salir del gobierno se posicionaban sobre el 74%, Bueno, Eduarda, sobre el yo creo que está siendo un poco 74% y injusta. el 70%. No injusta, lo que pasa es que el presidente de la República lamentablemente ha entendido el gobierno como una empresa familiar o un espacio corporativo, y cuando tú ves la cosa pública como algo corporativo, como una empresa, entonces tú desvirtúas y por tanto no entiendes la dinámica propia que tiene que tener un Estado, y tiene lamentablemente también en el tren gubernamental funcionarios que han sido ineficientes. No, mira, yo creo que está siendo un poco injusta, porque lo que se ha observado en las encuestas es que la valoración del gobierno se ha mantenido. Con eso no ha habido ningún tipo de inconveniente. Incluso ayer se publicaron unos datos internacionales donde el presidente Abinader aparece como tercero, cuarto, mejor valorado de toda la región, solo por debajo de Nayib Bukele y la Sheinbaum, la presidenta de México. Por tanto, el problema del Pero hasta la de PRM Costa Rica, que no es la no tiene valoración. ni un mes en el ejercicio, está por encima de Luis Abinader. Eso No, te pero, dice de no, pero cómo eso anda, no, se manipulan no, esas pero eso, cosas, Randy. eso es normal. Eso es normal, eso es normal, porque al inicio de un gobierno, pues tú normalmente tienes una alta valoración porque hay muchas esperanzas y esas esperanzas se reflejan en la valoración al gobierno. El problema está luego que se va agotando el tiempo y se hace una balanza entre las proyecciones que la gente tenía con relación al gobierno y lo que realmente terminó ejecutándose, y la percepción y la valoración del gobierno se mide en torno a eso y no solo a las esperanzas como en un principio. Por tanto, por eso menciono que el gobierno dominicano ha mantenido una buena valoración. El problema no es ese. El problema es que no es normal que un gobierno que tenga una alta valoración, el partido oficialista vaya en una dirección inversamente proporcional a esa valoración del gobierno. Algo indica que a lo interno de la organización hay un problema, y en este caso específico, como hay una relación tan estrecha, casi imperceptible, entre un partido oficialista y las instituciones del gobierno,
indica que si hay una desesperanza en la dirigencia del partido es porque dentro de las instituciones hay una mala distribución del poder y eso marchita liderazgos, y cuando los liderazgos ven que se están marchitando, entonces reaccionan emocionalmente de esa forma, pese a que ellos también entiendan que el gobierno va por buen camino. ¿Cómo está sucediendo tú en este sabes, caso? Randy, que a propósito de lo que mencionas, hay un elemento fundamental que los partidos políticos deben tener y es la cohesión interna. Los partidos políticos que no están cohesionados internamente tienden a mostrar debilidades importantes. Lo hemos visto en la historia de la República Dominicana desde su fundación, que el desgaste, ¿no?, se produce primero de manera interna. Por eso debe haber un elemento cohesionador que permita que todo gire en torno a la consecución de objetivos. Lamentablemente, y es lo que uno puede apreciar dentro del PRM, parece ser que cada quien anda por su lado y privilegiando tal vez sus intereses y apetencias personales en vez de centrarse en lo que tienen que estar centrados, que es gobernar para el pueblo dominicano. Yo pienso que si se hiciera de esa forma y se distribuyera el poder dentro de esos grupos de manera inteligente, aún así hubiera un crecimiento y no un descenso. Pero bueno, más adelante vamos a tratar. Antes de irnos a la pausa, Randy, decir que tenemos un invitado como cada noche de lujo, economista, una persona brillante, con muchas luces, joven, de nuestra generación, ¿verdad? Que es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y con él vamos a conversar sobre los aspectos económicos de la República Dominicana y, ¿por qué no, también de temas políticos? Entonces, ya por ahí tiene que estar llegando nuestro invitado de esta noche, y yo sé que para ustedes será un verdadero deleite el que él pueda expresar, ¿no?, externar todo el conocimiento que tiene. Vamos a una pausa comercial. En breve. Randy me mira como, en ¿y entonces? Continuamos. Ustedes no se muevan, regresamos en breve. Richard, gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en Infractal una noche de domingo a esta hora. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas del canal. Para mí es un placer estar aquí. Gracias, Eduarda. Gracias, Randy, por la invitación. Bueno, vamos a entrar en materia. Richard es economista de profesión, se los decía también en el introito, pero reiterarlo porque arranco con el tema económico de la República Dominicana. Hemos tenido la visita del Fondo Monetario Internacional y, si bien es cierto que ha planteado que la República Dominicana tiene una economía resiliente, ha hecho indicaciones de aspectos, ¿no?, que implican una desaceleración de la economía dominicana. Nos gustaría que pudieras matizar tal vez con qué se come lo que ha establecido el Fondo Monetario Internacional para que la gente entienda. Mira, el Fondo Monetario es muy diplomático. El Fondo Monetario es una institución de la arquitectura financiera global y las cosas que dice siempre hay que tratar de entenderlas en su contexto. Cuando el fondo habla de desaceleración, lo que está hablando es que la economía dominicana está creciendo tanto como antes. Cuando vemos que la economía dominicana crece tanto como antes, es que si usted tiene un negocito, una ferretería, un negocio que hace comercio, un negocio de comida, muy probablemente usted en 2025, era en 2026, está teniendo menos flujo comercial, menos clientes, menos demanda de lo que usted venda, que en comparación con 2024. Y eso se explica, más que nada, por la situación de, como dije, bajo crecimiento económico dominicano y también de aumentos de precios o aceleramiento de inflación. Hacia finales de 2025 nosotros tuvimos un evento, y es que los precios comenzaron a subir de manera importante, especialmente los precios de los alimentos. Y eso se ha continuado en cierta medida durante 2026, producto del aumento del precio del petróleo asociado a la crisis de Irán. Mucha gente está diciendo ahora que los problemas económicos que se visualizan en República Dominicana actualmente se deben exclusivamente a la situación internacional por la guerra en Irán. Yo digo que no.
esos problemas vienen de 2025 y lo que muestran es un país que no crecía, que generaba pocos empleos privados, de altos precios y sobre todo que uno no veía cuál era la política pública que estaba haciendo el gobierno para tratar de sacarnos de ese enclochamiento, de ese bajo crecimiento, de ese poco dinamismo económico. En palabras muy llanas, cuando decimos que estamos creciendo poco, que hay una desaceleración económica, como dice el Fondo Monetario Internacional, lo que estamos diciendo es que no hay tanto circulante en la calle, que no hay tanto menudeo en la calle, que no hay tantas ventas en los diferentes negocios que hay en la ciudad y en el país. Randy, si me permites, y discúlpame, porque hablaste del precio de los alimentos. También vimos durante la semana completa que en diferentes medios de comunicación nacional, pues que se apersonaban a los comercios, hablaban de que los productos que componen la canasta básica han experimentado aumentos hasta de 400 pesos en algunos casos. Yo veía, por ejemplo, el bacalao, que un paquete de bacalao te costaba, qué sé yo, 1.200 pesos y ahora está en 2.100 pesos. Entonces es un aumento importante que es de 2 dígitos. Sí, ha pasado con muchos alimentos. La realidad es que a medida que está subiendo el costo de los préstamos, está subiendo el costo de los insumos, la gasolina va subiendo, pues todos los bienes que se producen o se importan en República Dominicana van a subir de precio. Lamentablemente los bienes más reactivos que estamos viendo, es decir, los que más están reaccionando, los que más aumentos de precios están exhibiendo, son bienes precisamente del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas dentro del cálculo de la inflación. O sea que la inflación general es más baja que la inflación de la comida. Y eso tiene un problema, y es que cuando aumentan los precios de la comida, a quien le golpea más directamente es precisamente a los hogares más pobres, lo que los economistas llamamos los quintiles 1 y 2, que es el 40% de hogares de menores ingresos que hay en República Dominicana, que precisamente son los más pobres. Entonces, este aumento de precios lo que está generando es un aumento de la desigualdad y precisamente un aumento de la vulnerabilidad de los sectores más desposeídos. Richard, pero hay una realidad ante todo, y es que hay una guerra en Irán. El cierre del estrecho de Hormuz trajo sus consecuencias al mundo, incluyendo a la República Dominicana. Y aunque la oposición dominicana ha insistido en que la inflación del año 2026 y la desaceleración de la economía proyectada no se debe exclusivamente a la guerra, sí tenemos que a principio de año teníamos una perspectiva de crecimiento de cerca de un 5%. Al día de hoy, ¿cuál es la perspectiva económica de la República Dominicana? ¿Qué tanto ha cambiado con relación a enero del 2026 y cuál es la principal causa de ese posible cambio? Mira, yo creo que hay que ver la cosa de la manera más justa posible. Es cierto que hay una crisis petrolera. Ahora bien, no es la crisis petrolera más fuerte que hemos tenido. O sea, el precio del petróleo hoy anda por los $90. Eso implica un aumento de aproximadamente 50% del precio a como estaba previo al inicio de la guerra. Eso puede subir más, evidentemente, si el conflicto se prolonga, podemos tener un precio de alrededor de $120. Es un escenario probable, pero no es el escenario base a que uno está armando. Ahora, antes de ese aumento del precio del petróleo producto de la guerra, República Dominicana venía muy mal en términos económicos. 2025 fue el año de menor crecimiento o dinamismo económico en los últimos 15 años, excepto el año 2020, que fue el año de la pandemia. Pero el 26 había una proyección de crecimiento de cerca de un 5%. Esa era la proyección que siempre se tiene y que se va recortando. De hecho, los primeros 3 meses, los primeros 2 meses del año, antes de que iniciara la guerra, el crecimiento fue por debajo del 4%. Es decir, que no era tampoco una proyección que uno pudiera decir que se va a cumplir. Sí pienso que 2026, sacando la guerra, íbamos a crecer más que en 2025, porque en 2025 el crecimiento fue muy bajo y tú tienes lo que se llama efecto rebote. Si yo cojo una pelota de baloncesto en mi mano, la tiro en el piso, la pelota pica, trata de volver a su nivel donde estaba, ¿no? A mi mano. Entonces es lo mismo, crecimos muy poco en 2025 y vamos a rebotar o a crecer más en 2026. No obstante a eso, no era un crecimiento como lo que teníamos observado en los gobiernos del PLD, crecimiento de 6%. O sea que igual, a pesar, aunque no tuviéramos la crisis de Irán, no íbamos a crecer tanto como antes, pero íbamos a crecer sí más que en 2025. Ahora bien,
Indudablemente que esto pone un escenario bastante negativo para el país. El país no produce una gota de petróleo ni de gas natural. Y en ese sentido nosotros como nación tenemos que estar conscientes de que cuando hay aumento de precio del petróleo particularmente, nos va mal. Y ese mal yo diría que un escenario conservador, yo pondría un crecimiento de 2.5 a 3.5%. Lo pongo muy amplio quizás porque hay muchos imponderables. Uno no sabe cuándo va a resolverse el conflicto de Irán y si no se resuelve por ahora, si se va a recrudecer. Y lo otro es que Irán ha atacado infraestructura petrolera, según noticias, no es algo que tengamos todavía la confirmación oficial de los países, ha atacado infraestructura petrolera sensible en otros países del Golfo Pérsico que son exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes y también infraestructura de gas de Qatar. Yo en lo personal no sé hasta qué punto eso es algo considerable o no, si se puede retomar la producción inmediatamente o no. Pero lo cierto es que hay muchos imponderables todavía y hay que ver qué pasa en los próximos meses para tener un análisis más afinado, más certero de cuál será el impacto a nivel de crecimiento y de inflación en República Dominicana. Richard, hablabas hace un momentito de que la crisis es una crisis, digamos, endémica, por ponerle un calificativo en la República Dominicana y que no necesariamente obedece a factores exógenos. A mí me gustaría saber, desde la perspectiva que tienes, ¿qué ha faltado o qué le ha faltado a este gobierno para responder adecuadamente a las demandas del pueblo dominicano? Porque se nos ha pedido, por ejemplo, un poco de paciencia, se nos ha pedido sacrificios, hay una reforma fiscal en marcha. Sin embargo, uno no ve como que esa petición que se le hace a la sociedad dominicana se corresponda con el accionar del gobierno. Mira, a este gobierno yo creo que le ha faltado dos cosas. Tener funcionarios que sean personas duchas, diestras en la administración pública. Hubo una curva de aprendizaje muy plana, ¿no? Duramos mucho tiempo, mucha gente duró mucho tiempo aprendiendo. Y segundo, llevar la planificación o planificar y luego ejecutar. Y eso se ve en cosas como la siguiente. Por ejemplo, el metro de los Alcarrizos, que es un metro pequeño. Aquí se han hecho ya 2 líneas de metro y media. El metro de los Alcarrizos tiene casi 5 años construyéndose. Ese metro es menos de la mitad del tamaño del metro de la Máximo Gómez. El metro de la Máximo Gómez es casi todo subterráneo. Hubo que hacer un puente para cruzar un río. El metro de los Alcarrizos no. La mayor parte es por el aire y casi no hubo que taladrar o que hacer un túnel. Y el metro de la Máximo Gómez se hizo en menos de 4 años sin tener planificación porque era el primero que se hacía. Este metro, con toda la planificación que le dejó el gobierno anterior, no se ha terminado porque todavía hay un transbordo que se está haciendo. Entonces, ahí uno ve la calidad y las competencias para terminar obras fundamentales para República Dominicana. Pero igual pasa con el 9, con el kilómetro 9, esa conexión que hay entre Luperón y Autopista Duarte y John F. Kennedy, que todavía sigue trabajándose. El monorriel de Santiago. O sea, hay una serie de obras que son necesarias, pero lamentablemente están muy lentas y no son tantas obras grandes. Entonces, cuando uno ve qué ha hecho el gobierno, bueno, se ha endeudado mucho. Yo siempre calculo cuál es el aumento de la deuda pública. El aumento de la deuda pública del gobierno de Danilo Medina, que duró 8 años, y lo que lleva el gobierno de Luis Abinader, que tiene aproximadamente casi 6 años. Danilo Medina aumentó la deuda pública en 9.200 millones de dólares. 19.200 millones de dólares. En 8 años. Luis Abinader la ha aumentado en 28.500 millones de dólares. ¿En 6 años? En menos de 6 años. O sea, Luis Abinader en 4 años y 4 meses aumentó la deuda pública más que Danilo Medina en 8 años. Y eso es un dato, yo creo que es bastante importante porque muestra la prioridad del gasto público. Con esa deuda que se tomó, bueno, se hizo Punta Catalina, se hizo la circunvalación de Santo Domingo, se hicieron 24.000 aulas, se dejaron 11.000 aulas en terminación, se hicieron estancias infantiles, se hizo el programa de visita sorpresa, se hicieron múltiples carreteras y se asfaltaron y se prepararon caminos interparcelarios, caminos vecinales, se hizo un teleférico, se hizo la expansión del metro hacia Santo Domingo Este. O sea, se llenó el país de obras, se intervinieron 56 hospitales y se entregaron 47, se hicieron unidades de atención primaria, se llenó el país de obras y eso uno no lo ve actualmente con este aumento de la deuda tan grande
tan grande que hemos visto en apenas 6 años. Richard, vamos a ir a una pausa comercial. En breve continuamos para que continuemos hablando de ese tema, precisamente de la deuda pública. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Bueno, estamos de regreso en Infrantal. Richard, nos quedábamos hablando acerca del tema de la deuda pública y mencionabas o dabas algunos datos absolutos de la deuda, de que en los 8 años del gobierno de Danilo Medina se tomaron prestados unos 9.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares. De aumento. Y lo que va de gobierno del presidente Abinader van unos 28.000 millones, mencionaba. Sin embargo, nosotros hemos observado que pese a que este gobierno ha manejado el tema del COVID-19, la parte más fuerte del COVID, el tema de la guerra de Ucrania, ahora el tema de la guerra en Irán, en términos relativos hemos observado que la deuda pública financiera se ha reducido en 3 puntos porcentuales aproximadamente. Entonces, yo quiero que nos expliques un poco a qué se debe, a que en términos absolutos la deuda ha incrementado, pero en términos relativos se ha reducido. Mira, cuando tú dices en términos relativos, tú te refieres a la deuda como proporción o como porcentaje del Producto Interno Bruto del PIB. El PIB es el tamaño de la economía. Y es como normalmente se miden estas magnitudes para comparar entre países. Una deuda más grande con respecto al PIB, al PIB, implica obviamente, es malo, no es algo positivo. En el caso nuestro, la comparación que se hace es ahora que está en 48, 49% del PIB contra 2020, pero ahí hay un truco. En 2020, un truco no, sino un efecto estadístico. En el 2020, el PIB cayó por efecto de la pandemia. Cuando viene la pandemia, recordemos que se cierra la economía, las empresas dejan de producir. Si las empresas dejan de producir, pues el PIB cae. Entonces se pone más pequeño el PIB y eso hace que cuando tú dices deuda con respecto al PIB se vea gigante. Pero realmente es algo estadístico. Hubieron 2 variables. El PIB crece, pero la deuda se incrementó de manera La deuda natural. se ha incrementado ahora, pero lo que te digo es que si tú hubieses usado el mismo PIB de 2019, la deuda le han subido prácticamente 8 puntos del PIB. Sí, pero lo que pasa es que solo estamos incluyendo la variable del crecimiento económico. Pero si incluimos la variable de la deuda, también vamos a entender que en el año 2020 la deuda incrementó de manera natural para poder hacer frente al tema del COVID. No, eso es cierto, pero en el año el aumento de la deuda en ese momento fueron 4.000 millones. Y en 2021, asociado al COVID, fueron 2.000 millones. O sea que tiene ahí 6.000 millones de dólares. Pero en estos 6 años ha aumentado en 28.000. O sea que quítale los 6.000 millones. O sea, que tú tendrías 6, 7.000 millones menos, son 17, 15, 21, 20.000 millones todavía que se expresan en aumentos del déficit fiscal del gobierno. Pero en términos llanos, está apretado, Richard, lo ha forzado. Nosotros tenemos el problema de la deuda pública en la República Dominicana desde el año 2008 por el asunto del déficit fiscal que se ha venido produciendo desde entonces. ¿Qué debe hacer la República Dominicana para reducir esa necesidad de tomar deuda cada año para poder satisfacer las necesidades del presupuesto? Mira, realmente el país tiene, como tú bien dices, un déficit estructural. Déficit estructural es que gasta más de lo que ingresa. Como dije, nosotros solemos medir como economistas las magnitudes como esta en términos del Producto Interno Bruto. Antes de 2020, el déficit fiscal era 2.6, 2.7% del PIB. Salvo 2012 que fue muy alto. Pero en esos años 2.6, 2.7% del PIB. Después de 2020 y sacando la pandemia 2020, 2021 y parte de 2022, a partir de 2023 vemos un déficit fiscal que ya está por encima del 3%. Y por encima del 3% ya está en 3.5%. Eso es sin el impacto todavía de la crisis por el petróleo.
Entonces lo que hemos visto es que ha aumentado de manera importante el déficit. Ese aumento del déficit, cuando uno lo analiza, se debe a dos cosas. Primero, un aumento de subsidios, más que nada subsidio eléctrico, un aumento marginal de la nómina en términos del PIB y sobre todo un aumento de los intereses de la deuda. Entonces, eso se ha combinado para que el déficit aumente y a medida que aumenta el déficit hay que buscar más dinero prestado. O sea, estamos en una especie de trampa. ¿Qué ha tratado de hacer el gobierno? El gobierno, viendo esa realidad, el gobierno aumentó los subsidios sin tener de dónde sacar el dinero. El gobierno está viendo cómo los intereses de la deuda están aumentando. Pues el gobierno lo que hace es que reduce el gasto de inversión pública o de construcción de nuevas obras. Por eso hay tan pocas obras que se ven en el país. Entonces, a pesar de eso, el déficit sigue subiendo. Yo creo que es una mala noticia. Y el gobierno lo que va a tener es que seguir endeudándose progresivamente. La deuda no es alta todavía. Yo creo que la deuda es manejable. Ahora bien, el problema que tiene el gobierno en materia de deuda es precisamente que los intereses de esa deuda son muy altos. Y eso fue algo que sucedió a partir de 2020. En 2020, 21 y 22, el gobierno tomó una decisión que yo creo que fue nefasta para los intereses dominicanos. Esa decisión fue que tomó 200 mil millones de pesos de endeudamiento que no necesitaba, por el que estamos pagando un interés de 10%, y lo guardó en cuentas en el Banco Central o el Banco de Reservas. Yo no sé por qué hicieron eso me parece una locura. Y es hasta 2025 que cuando cambie el ministro de Hacienda comienzan a tomar ese dinero para no buscar nueva deuda. Entonces una mala lógica, una mala planificación del gobierno hace que nos endeudemos sin ninguna necesidad y no es hasta 2025 que comenzamos a revertir esa situación gastando ese dinero en lugar de endeudarnos nuevamente. Entonces, el aumento de la deuda se debe al COVID, sí, como te dije, hay unos 6.000, 7.000 millones de dólares que se pueden asignar precisamente a la respuesta del COVID. Lo otro yo creo que son malas decisiones financieras y evidentemente un déficit fiscal que ha comenzado a subir. La solución a eso, bueno, hay una reforma fiscal. Ahora bien, cuando se habla de reforma fiscal hay dos conceptos. Reforma tributaria, que es aumento de impuestos, y reforma del gasto. Creo que primero, antes de pedirle al ciudadano, al empresario, que pague más impuestos, tenemos que ver al gobierno reduciendo su gasto y también cayéndole atrás a los evasores de impuestos. Me parece que no es correcto, como yo siempre digo, cazar en el zoológico, es decir, ir tras aquellos sectores que siempre son los que pagan impuestos para pedirle más sacrificio fiscal y no caerle atrás a aquellos que no pagan o que el gobierno muestre una reducción importante de su gasto público. Y gasto público hay por donde cortarlo. Richard, vamos a hablar ahora de política nacional. Y a mí me gustaría saber, como miembro del comité político, ¿verdad?, del PLD, de la organización política, de una organización política opositora, ¿qué te parecen a ti las actividades que han realizado en los últimos días algunos sectores dentro de tu organización política de ataque a otro partido opositor y ataques muy feroces y pareciéndose y coincidiendo inclusive con la estrategia comunicacional del gobierno? Mira, no sé, no es algo evidentemente, esa no es una política del PLD. Nosotros estamos en hacer oposición. Y hacer oposición, evidentemente, hacer oposición al gobierno. No he visto esa campaña de manera así como tú la mencionas. No he visto que sea algo bastante llamativo. Probablemente los círculos políticos sí lo es, pero a nivel general no lo he visto. Yo lo que sí creo que el PLD está en un muy buen momento. Las últimas encuestas que han salido de los medios de comunicación, aunque nosotros no validamos, y yo en lo personal no valido encuestas, ni acabo con encuestas, ni critico encuestas, pues cada quien tiene sus intereses y las va publicando. Pienso que coincide en algo, y es que el PLD es el partido que está creciendo en el sistema político. Parte de ese crecimiento viene de una cosecha de hace 18 meses, cuando nosotros comenzamos a dar rueda de prensa, visibilizando problemas, hablando de los problemas de la cotidianidad de la gente, de qué le hace falta a la gente, qué está haciendo mal el gobierno y también siendo propositivo, dando soluciones a esos problemas. Entonces, eso viene ahora, se ha dado con una buena racha, vino el no al lugar a Gonzalo Castillo y Ramón Peralta, exfuncionario y dirigente político del Comité Político del PLD. También vino el restablecimiento de la visa a Gonzalo Castillo, que fue una señal de que el gobierno americano, a través de su embajada en República Dominicana, no está inmiscuyéndose en los procesos penales contra la corrupción que de manera virulenta, con mucho odio, el partido de gobierno lanzó contra el PLD para destruirlo. Entonces estamos en una buena racha. Nosotros vamos a seguir haciendo oposición
hablando de los problemas que le importan a la gente y dando soluciones a esos problemas. Y evidentemente sin que sea una oposición politiquera. O sea, no vamos a caer en los errores del pasado. Por ejemplo, cuando el PRM, que hoy es gobierno, era oposición, no criticaban cualquier cosa. Ahora han tenido que callarse en muchos temas porque ven que gobernar no es fácil. Criticaban el alza de los precios de los combustibles, pero han tenido que subir el precio de los combustibles porque aquí no se produce una gota de petróleo, a pesar de que tienen un precio de petróleo más bajo que los que manejó Danilo Medina y los que manejó Leonel Fernández. Sí, claro que sí. No, 147 dólares el Leonel barril de Fernández lo petróleo. manejó entre Licenciado. 120 y 140. Licenciado. Danilo Medina en 2012 lo manejó por encima de 110. Licenciado, vamos a dar datos precisos. Cuando Leonel Fernández llega a 147, recordemos que estaba Petrocaribe, que fue un gran alivio en ese momento, que no lo tenemos ahora, cuando Danilo Medina empieza el descenso del precio de los commodities a nivel internacional, que afecta a los países productores de América Latina, pero en contraparte de eso nos beneficia a países como los nuestros que no tienen o que no somos productores de petróleo, al punto de llegar a su punto más bajo en el año 2014 y luego se produjo una depresión en los precios en el año 2020 muy significativa por el tema del COVID-19. Entonces, esa fue la realidad que Mira, se tuvo. excelente comentario porque me da oportunidad a mí a explicar algo. Nosotros tuvimos Petrocaribe. Petrocaribe era una fuente de financiamiento. El petróleo que venía por Petrocaribe, que era petróleo venezolano, se compraba en República Dominicana al precio internacional del petróleo. O sea, no era que Venezuela nos regalaba o nos subsidiaba el petróleo. Ese petróleo se compraba a los precios que había. Debido a eso, entre 2010 y 2012, el presidente Fernández, que estaba en el PLD en ese entonces, autoriza un aumento de los precios de los combustibles, los ajusta al alza. Si hubiera sido un regalo o un precio subsidiado, lo más lógico es que no se suban los precios de los combustibles, pero se subieron. ¿Qué era Petrocaribe? Que te decía, bueno, págame el precio del petróleo a como está en el mercado, pero págamelo a 30 años. Pero había que pagarlo. Y el gobierno traspasaba el aumento del precio de los combustibles. Con el caso de Danilo Medina enfrentó un aumento más importante que lo que estamos viendo ahora de 120 dólares el barril. Y ya no tenía Petrocaribe en las magnitudes que tenía el presidente Fernández, que también fue traspasando el precio del petróleo. Entonces, ese mito que hay de que se tenía Petrocaribe, sí, se tenía Petrocaribe para financiar el precio. Sí, pero... Para financiar, pero no para subsidiar el precio. Pero igual, y discúlpame... Sí, para subsidiar el precio. Pero nos resolvió un problema. No resolvió un problema de dólares. Momento. Nos resolvió un problema de dólares porque nos permitía pagarlo a futuro. Exacto. Pero había que pagarlo y comprárselo a ellos al precio que era. Producto de eso se traspasó el aumento de precio a la gente. Inclusive eso le hizo daño a Danilo Medina en su campaña. Pero el presidente Fernández tomó la decisión y Danilo Medina, después que fue gobierno, siguió tomando esa decisión de subirlos. Pero algo importantísimo, y a propósito de que dice que existía Petrocaribe, lamentablemente, y ahí hablamos de las decisiones no sensatas de esta administración gubernamental en todos los órdenes. En materia internacional, fustigar a otro país, ¿verdad? Con las decisiones que le competen exclusivamente a esa población, imposibilita que tú puedas llegar a acuerdos que te permitan en un momento de crisis, pues generar bienestar para tu población. Pero también el tener declaraciones o hacer declaraciones cuestionando la forma de gobierno de otro presidente en ejercicio, hace o imposibilita que tú puedas mirar hacia otros mercados, como es el caso de México, y eso ocurrió con la República Dominicana. Solamente para matizar que esta gestión ha tenido tal vez malas decisiones que imposibilitan que la República Dominicana pueda participar adecuadamente en el plano geopolítico. Volviendo al plano político, mencionabas que el PLD ha tenido un crecimiento y se ha evidenciado en las últimas encuestas que se han venido publicando. Sin embargo, como he insistido, la oposición dominicana se mantiene en ese 39% desde el año 2020 hasta la fecha. Por tanto, lo que ese crecimiento del PLD ha producido de manera directamente proporcional un descrecimiento del partido Fuerza del Pueblo. ¿No ve, Richard, un enfrentamiento casi imposible de poder esquivar
entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana por ese target que se mueve de un lado a otro desde el 2020 hasta la fecha? Mira, realmente, después de la división, el PLD, o lo que era el PLD antes de esa división, está en dos partidos. El presidente Medina, que es una persona muy brillante, muy pragmático, lo ha dicho de una manera magistral en una actividad que se hizo, creo que fue en Cotuí, si fue en Cotuí. Y él habla de que aquí hay 3 tercios, es decir, hay un tripartidismo. Yo no descarto que inclusive PLD y Fuerza del Pueblo vayan a una segunda vuelta a competir. Porque lo que estamos viendo es un descalabro, un desmoronamiento de la simpatía del PRM. El PRM hoy es básicamente el gobierno, la estructura partidaria del PRM, que es un 30%. Y eso hace que haya mucha gente también decisa. Y pienso que como partido de oposición el PLD debe abocarse a conquistar esa masa de votantes indecisos, de votantes que apoyaron a Abinader 2 veces a la presidencia y que están desilusionados porque su estilo de vida, su calidad de vida está descendiendo, su nivel de consumo está bajando. Antes tenían niños, si son clase media, en campamentos de verano, ahora quizás no pueden pagarlo. Viven en torres que compraron los gobiernos del PRM, pagaron su préstamo, pero le está subiendo el mantenimiento, le está subiendo el gas. Si antes podían cambiar el carro cada 4 años, ahora no lo pueden hacer, porque las cuotas de los préstamos lo están ahogando y no están aumentando los salarios de esa manera. Entonces, es un drama social que se está viviendo en los segmentos medios, clase media y clase más baja de la población, que está desilusionando a mucha gente, está llevando a un rechazo masivo de la sociedad, de la población, precisamente al PRM. Entonces, el PRM anda por un 30, quizás por debajo del 30%, mucha gente indecisa, y nosotros como partido tenemos como estrategia enfocarnos precisamente en esos que están desilusionados, en esos que creyeron el cambio que se presentó en 2020, pero que ha sido un fracaso económico, un deterioro de su calidad de vida, y que ahora mismo lo que está buscando es volver a lo que conocen, volver a la bonanza que hubo en los gobiernos del PLD con Danilo Medina a la cabeza. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más aquí en Infractal.